soy Máximo y este es Ushai, el camino del cambio y la transformación. En el episodio anterior hablamos de discernimiento, de sombras y de lo importante que es elegir con conciencia. Hoy quiero llevarte a un territorio distinto, más sutil, el de la confianza, porque después de aprender a reconocer lo que no es auténtico, queda una pregunta esencial. ¿Cómo vivir cuando dejamos de controlar todo? Vivimos en una época en la que se nos enseña que todo debe estar bajo control. La carrera, las relaciones, la salud, incluso las emociones. Debemos tener un plan, una estrategia, una solución para cada problema. Y así pasamos la vida empujando, forzando, resistiendo. Pero, ¿te has preguntado cuánto nos cuesta todo ese control? ¿Cuánta energía quemamos intentando doblar la realidad según nuestros deseos? ¿Cuánta tensión acumulamos cuando las cosas no salen como habíamos planeado? Yo lo he vivido en mi propia piel. Durante años traté de controlar mi camino espiritual. Quería resultados inmediatos, experiencias profundas, transformaciones rápidas. Hacía ceremonia tras ceremonia. Leía libros sin parar. Buscaba maestros en todas partes. Pero cuanto más empujaba, más me alejaba de mí mismo. Cuanto más intentaba controlar, más me perdía. Hasta que un día, en las montañas del Perú, un anciano me dijo algo que me cambió. Cuando plantas una semilla, no tiras de la planta para que crezca más rápido. Le das agua, le das luz y luego confías en la tierra. Piensa en un río. El río no lucha contra las rocas, las rodea. No se opone al flujo, lo sigue. No se pregunta si el camino es correcto, simplemente fluye. Y justamente así, siempre encuentra su camino hacia el mar. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos ponemos delante de la roca y la golpeamos con todas nuestras fuerzas, esperando que se mueva. Y cuando no se mueve, nos enfadamos, nos sentimos frustrados, bloqueados. Pero el problema no es la roca. El problema es que hemos olvidado cómo se fluye. Fluir no significa rendirse. No significa renunciar a los propios sueños. Fluir significa elegir el camino de menor resistencia sin perder la dirección. Significa reconocer cuándo es momento de empujar y cuándo es momento de soltar. Es el arte de moverse con la vida, en lugar de en su contra. Mi búsqueda se convirtió justamente en esto: aprender a generar fluidez interior y exterior, conscientemente. En el episodio anterior, te hablé de la importancia de no depender ciegamente de guías externas. Pero existe otra dependencia más sutil, la dependencia del control sobre nuestro propio camino. Muchas personas comienzan con el deseo sincero de conocerse, pero terminan convirtiendo la búsqueda en otra forma de rigidez.
meditaciones obligatorias, prácticas obsesivas, juicio constante sobre cada pensamiento o emoción, como si el despertar fuera un examen que hay que aprobar. Pero la verdad es otra. La energía que te habita no pide control, pide confianza. Es como la respiración. Si intentas controlarla, se vuelve forzada. Pero cuando confías en el cuerpo, respiras sin pensarlo. Inhalas, exhalas, sin esfuerzo, sin miedo. Lo mismo ocurre con la vida interior. Cuando dejas de forzar el crecimiento, cuando dejas de juzgarte por cada caída, cuando confías en el proceso, la vida vuelve a fluir. Quiero contarte 2 momentos que me enseñaron qué significa realmente fluir. El primero, durante mi primer viaje al Perú. Llegué con una agenda precisa. Quería respuestas, claridad, transformación, pero durante días no ocurría nada. Ninguna visión, ninguna revelación. Me sentía frustrado, casi decepcionado, hasta que un día, caminando en Machu Picchu, sin esperar nada, llegó la respuesta, no como un rayo, sino como un susurro suave. Deja de buscar, ya estás donde necesitas estar. Y justo en ese instante, ocurrió algo que todavía hoy me conmueve. Un cóndor pasó por encima de mí, girando 2 veces en el cielo. Quizás coincidencia, quizás no. Pero en ese momento, para mí, fue la respuesta. Comprendí. La respuesta siempre había estado allí, pero mi urgencia por encontrarla me la había ocultado. El segundo momento es más sencillo, pero igual de profundo. Estaba atravesando un periodo difícil, proyectos que no avanzaban, relaciones tóxicas, salud incierta. Cada día era una batalla, hasta que conocí a Turtle Heart, un anciano sacerdote norteamericano que portaba la sabiduría de las praderas, de los grandes lagos, de las montañas sagradas. Me dijo, ¿y si dejaras de luchar? ¿Y si permitieras que la vida encontrara por sí sola su diseño? Al principio me pareció absurdo, pero luego lo intenté. Dejé de empujar, dejé de buscar soluciones inmediatas y simplemente comencé a estar presente con lo que había. Y ocurrió algo. Las cosas empezaron a cambiar. No porque hubiera encontrado la solución perfecta, sino porque había dejado de oponerme al flujo natural de la vida. Entonces, ¿cómo se aprende a fluir? No es magia, es práctica viva. Primero, respira y fluye conscientemente. Cada vez que sientas que la tensión sube, detente. Cierra los ojos. Imagina que estás bajo la lluvia o en un río que fluye. Deja que el agua te atraviese, que se lleve cada tensión, cada obstáculo. No para calmarte, sino para recordarte que estás vivo. La respiración ocurre sola, igual que la vida. Segundo, observa y siente.
Cuando algo no sucede como deseas, pregúntate, ¿qué me está enseñando esta situación? ¿Por qué reacciono así? No necesitas una respuesta inmediata, solo abrir espacio para sentir. Tercero, confía en el tiempo. El crecimiento no es lineal. Hay fases de expansión y fases de contracción. Y está bien así, porque la vida respira como nosotros y nunca se detiene. Se expande y se retrae. No estás roto si atraviesas un momento oscuro. Eres humano. Y precisamente porque eres humano, llevas dentro de ti el flujo de la vida. Hoy te he hablado de fluir, de confianza, de soltar. Pero fluir no significa abandonar la responsabilidad. Significa elegir con conciencia cuándo actuar y cuándo dejar ir. Reconocer que no todo está bajo tu control y que está bien así. Confía, la energía que te habita y que te sostiene en el cosmos viviente sabe mostrarte el camino. Tú solo necesitas dejar de obstaculizarla. Respira, fluye, confía, y en esa confianza la vida vuelve a fluir. Si estas palabras te han tocado, compártelas con quien sientas cercano. Hola, hasta el próximo episodio. Yo soy Máximo y este es Ushai, el camino del cambio y la transformación.